Buenos días, hoy es jueves 2 de julio del año 2020. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan hoy para conversar sobre el artículo que se publicó el lunes de esta semana en la página alvarocedeno.com con el título Desarrollar a otros. Ese era el Ese es el título. título. Ese es Ok. el título, sí. Ujú. Perfecto. Bueno, yo del artículo tomé nota de una inmensa cantidad de temas, entonces creo que no nos daría tiempo de tocarlos todos, casi que siento que ahí hay temática como para dos diálogos, pero sí hay algunos que me llaman la atención. Bueno, descarto de arranque uno que mencionamos la semana pasada y que está en el artículo, que es el de la retroalimentación, habíamos conversado sobre eso. Correcto. Y vieras que lo que me inspira el artículo es justamente el concepto de inspiración. Eh, una vez tuve la oportunidad en un intercambio en Twitter de conversar con Umer Hack, que es un joven pensador, activista y escritor de libros que tienen que ver con negocios y economía. Interesantes sus libros. Y en esa conversación yo le pregunté a él que cómo deberíamos de buscar nuestras fuentes de inspiración. Ujú. Y la respuesta de él fue muy sencilla y muy impactante. Me dijo, uno tiene que lograr inspirarse a uno mismo. Y desde que me dijo eso, me dejó pensando mucho y me hizo entender que tal vez la inspiración es algo que cuando uno tiene la suficiente madurez, proviene de adentro, pero Claro. cuando Ujú. todavía no tiene la Sí, suficiente madurez, sí necesita cómo de no. anclas o apoyos o palancas que le Mm, ayuden desde afuera, sí. ¿verdad? Y entonces siento que ese tema se relaciona con el de desarrollo personal que Ujú. estabas conversando, comentando en el artículo del lunes. Sí. Sí. Y tienes razón en hacer la diferencia entre la persona madura y la persona que está en formación. Yo creo que la gran función de los maestros, ¿verdad? De los maestros de preescolar y de escuela, no es enseñarte a sumar y restar. Yo creo que la gran fuente de formación para los niños pequeños es el modelo que el maestro represente. Y eso es bien serio, porque modelar es algo que uno puede preparar una clase, pero no puede preparar cómo es que va a modelar a los demás. Uno modela desde cómo es. O sea que ahí hay una cuestión bien interesante y es si un niño tiene la suerte de tener buenos modelos, cuando ya se le olvidó lo que aprendió en la escuela, sigue teniendo ahí una, sigue teniendo un beneficio, es un beneficio permanente, ¿verdad? Es un beneficio permanente el hecho de que alguien te sea modelo. Y no solamente estoy hablando de ser modelo desde el punto de vista de la educación formal. Puedes tener un vecino cuyo comportamiento sea modelo, un jefe cuyo comportamiento sea modelo, un político que sea modelo para la nación. Muy interesante eso, sí, y me lleva al tema de las actitudes, que lo mencionas muy temprano, es como muy central en el artículo, y me llama la atención porque a veces pienso que lo único que podemos hacer por otros es manifestarles nuestras actitudes y ojalá de manera consciente para que las actitudes que les mostremos sean actitudes formativas, digamos que transmitan valores constructivos, positivos. Y precisamente al respecto de las actitudes, me parece que si es difícil cambiar uno como persona, pretender cambiar a otro es prácticamente imposible. Entonces, casi que ese cambio, más bien ese desarrollo que opera en las personas, opera de alguna manera por voluntad propia, de una forma autónoma. En las últimas semanas hemos estado hablando, bueno, yo diría
desde que empezó la pandemia, hemos estado hablando de que la educación a través de la tecnología y de la virtualidad está cambiando los roles protagónicos del proceso educativo y ahora está dándole centralidad al que aprende, ¿verdad? Entonces estamos creando herramientas sin sujeto, sin emisor, sin instructor, pero que le dan una gran posibilidad de aprendizaje al aprendiente. Y entonces me pongo a pensar, bueno, una herramienta digital difícilmente transmita valores y actitudes, pero sí transmite Claro. información y sí tiene como una metodología que hace fácil seguir el proceso de aprendizaje. Entonces, en el desarrollo de otros, siento que lo que debería haber, y te lo pregunto más bien, debería haber como un acuerdo, es como un pacto entre el desarrollador y el desarrollado de que la relación va a provocar transferencias que los van a hacer crecer a ambos además, porque no es unidireccional el proceso. Sí, sí. Yo en eso pienso que el proceso de desarrollo de una persona es complejo, lo cual quiere decir, para empezar, que los incentivos o los estímulos de desarrollo vienen de múltiples fuentes, ¿verdad? Uno puede estar leyendo el periódico y encontrar con que un diputado se pronunció de una manera que evidencia una actitud que en ese momento estás dispuesto a adoptar porque te parece valiosa. Ahora, ¿qué te lleva a estar dispuesto a adoptar una actitud ejemplar que alguien te esté mostrando? Bueno, creo que no es simplemente un razonamiento, no es que uno vaya diciendo, hoy estoy recogiendo actitudes de abnegación, hoy estoy recogiendo actitudes de eh, iniciativa, etcétera. No, creo que según nos vamos desarrollando, vamos despertando como necesidades, ¿verdad? Vamos dejando en nuestro desarrollo como espacios vacíos donde cuando oportunamente aparece una actitud que nos sirve, la colocamos ahí como si estuviéramos construyendo un collage, ¿verdad? La personalidad, ¿verdad? El desarrollo y tal, es ir formando un collage, no es ir copiando una pintura que está por ahí, ¿verdad? Ni llenando los cuadritos que tienen número del rompecabezas, ¿verdad? Entonces, desarrollarse es como ir armando un collage y bastante depende del azar, ¿verdad? Que vayas encontrando las piezas que te van haciendo falta. Eso estoy convencido de que es así, no es una cosa simple, ¿verdad? Desarrollar a un niño no es como coger un Lego, aunque sea un Lego muy lleno de piezas e irle montando las piezas, ¿verdad? Desarrollar a un niño es ir sintonizando con lo que va necesitando y lo va necesitando según su propio desarrollo y muchas veces según el azar. También mencionas en el artículo el tema del respeto eh, al derecho que tiene el otro de ser como es. Y siempre recuerdo la frase célebre de Benito Juárez que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. La semana pasada también hablábamos de Carl Rogers y del aprecio incondicional Sí. positivo, ¿verdad? Uh -huh. De apreciar a otros como si fueran celajes. Sí. Me da la impresión de que respetar a otros es a veces muy difícil. Tenemos la tentación cuando estamos en una posición de autoridad como padres o como personas mayores o como coordinadores de un equipo de trabajo, de querer que otros sean como uno. Es más, a veces caemos en esa tentación de querer que otros sean como yo quería ser, como yo querría ser Sí, claro. Uh -huh. y no como soy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ahí creo que se necesita de parte
de la persona que está en una posición de autoridad un nivel superior de empatía y de sensibilidad por el otro. Claro, claro. Sí, yo creo que es lo más difícil que le toca hacer a los padres, ¿verdad? Todos tenemos una idea de cómo debería ser la persona ideal y entonces queremos que el hijito sea la persona ideal y nos dedicamos a veces a darle oportunidades de que sea así y a veces a torcerle el brazo para que sea así. Y eso, desde luego, fracasa. Afortunadamente, yo tenía un dicho cuando tenía hijitos pequeños, y es que los hijos están diseñados a prueba de padres, porque si no estuvieran diseñados a prueba de padres, terminarían siendo lo que los padres quieren que sean. Y desde el punto de vista de la, ¿cómo lo llamaríamos? Personadiversidad, desde el punto de vista de la valiosa personadiversidad que necesita la humanidad, es conveniente que los niños no sean calcados de sus padres. Claro, eso me lleva a pensar en uno de los factores críticos del éxito de la especie humana y es nuestra altísima capacidad de aprendizaje. Nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje. Siempre, tal vez recordarás alguna vez que he mencionado el ejemplo de los castores, Sí, sí. que son los grandes ingenieros del bosque y durante 20.000 generaciones han hecho muy bien lo que saben hacer, que es cortar un árbol en el lugar preciso para crear una madriguera y poder vivir y alejarse de sus depredadores y poder procrear con protección. Pero no han evolucionado de ahí, ¿verdad? O por lo menos la evolución del castor es muy, muy, muy lenta. Sí. En el ser humano, nosotros empezamos a aprender a partir de donde estaban nuestros padres cuando nacimos. Y nuestros padres y el mundo, ¿verdad? La Sí, tecnología sí. y las comunicaciones y la historia. Me hace pensar a veces cuál será el condicionamiento que tenga esta generación de niños nacidos en la pandemia. Y no solo los nacidos en la pandemia, ¿verdad? Mi hija Inga cumplió 3 años recientemente y creo que ella no tiene registro de memoria de cómo era la vida antes del COVID. Claro. Entonces, eso resuena con lo que acabas de decir y siento que es una oportunidad para los padres, en el caso específico de los padres y también de los coordinadores o jefes que trabajan con colaboradores bastante menores que ellos, de poder aprender mucho de esos colaboradores. Esto me recuerda a una famosa frase que se le conoce a Steve Jobs, de que él, de que él procura contratar gente que sea mejor que él, no para Claro. decirle qué es lo que tiene que hacer, sino para que la persona le diga al jefe qué es lo que tiene que hacer. Claro, claro. Y ahí siento yo que hay un efecto de humildad por parte del jefe y de oportunidad de desarrollo para todo el equipo y para la organización. Claro, claro, una buena relación interpersonal, una relación desarrollante, eh, tiene que entender hasta cuál es la naturaleza de los errores del otro, ¿verdad? Si digamos estamos hablando simplemente de transmisión de conocimientos, cuando una persona afirma algo que está equivocado, es muy importante que el que lo está intentando educar se dé cuenta de cuáles son las raíces de ese error, porque no se trata simplemente de decir, no, mire, eso está equivocado, esto que le voy a decir es lo correcto. Ahí realmente se ha hecho posiblemente un aprendizaje, pero no un aprendizaje de tanta profundidad como el que se hace cuando uno se detiene y dice, vamos a ver, usted sostiene eso. No se lo digo, pero creo que está equivocado, ¿verdad? Vamos a ver, explíqueme cómo es que llega usted a esa posición. Y entonces ahí descubres qué es lo que está fallando en su razonamiento. Dicen que lo más difícil de aprender una idea correcta es que tenemos unas
creencias o unas posiciones incorrectas y no las tenemos por gusto, las tenemos ahí porque se han ido sedimentando de una determinada forma. Educar es entender cuáles son las raíces del error del otro para poderle plantear lo que es la tesis que creemos que es correcta. Y siento que con eso que acabas de decir estás llegando a lo que me pareció que era el argumento medular del artículo, y es el de la facilitación, a pesar de que no utiliza la palabra. No hablas de facilitación, pero describes la facilitación. Y esto que acabas de decir ahora es una ilustración de cómo se facilita. Y la facilitación es muy difícil de definir, la facilitación. No hay, bueno, no hay como una carrera universitaria de facilitación, y sin embargo es tan importante para el desarrollo de procesos, ¿verdad? Y del desarrollo de equipos. Uno no puede construir un equipo como si fuera una receta de cocina o como si fuera armar un mueble. Uno tiene que facilitar ese proceso de gestión, de desarrollo de un equipo de trabajo. Y siento que para desarrollar seres humanos, para desarrollar a otros, requerimos fundamentalmente de la facilitación, más que de la instrucción, más que de los incentivos, más que de la motivación. Se necesitan esas destrezas de facilitación. No sé cómo defines facilitación y no sé cómo la gente podría aprender de facilitación, porque siento que me parece dos cosas. Primero, me parece que la facilitación es la nueva destreza de liderazgo que se necesita en estos tiempos turbulentos, porque tenemos que desarrollar la capacidad de navegar en las polaridades. Y eso requiere de esa destreza de facilitación. Y lo segundo que me parece es que cuando yo trabajaba en ambiente de educación intercultural con niños y jóvenes de muchos países, la facilitación era la herramienta por excelencia que se utilizaba para absolutamente todo, hasta para tener una conversación entre adultos sobre cómo íbamos a planear la actividad de mañana. Y un instructor muy querido que tuve cuando nos estábamos preparando para esos procesos educativos, decía sobre la facilitación lo siguiente: si da la impresión de que un facilitador no está haciendo nada, lo está haciendo muy bien. Ajá, ajá. Sí, ¿Cómo lo sí. defines? A mí me parece que el tema de la facilitación es bien importante, ¿verdad? Nació en lo del desarrollo de equipos, o sea, es una de esas cosas que ha nacido primero en la empresa, ¿verdad? Y yo he venido sosteniendo que hay una serie de cosas que nacieron en la empresa con la intención de engordar la última línea del estado de resultados, pero que tienen un contenido humanístico enorme, ¿verdad? Y la facilitación es uno de esos elementos que en buena hora salte la barrera desde la empresa a los hogares, desde la empresa a las escuelas, desde la empresa a las comunidades, ¿verdad? Y quién sabe, debe ser complicado definir la esencia de la facilitación, ¿verdad? Pero a mí me parece que en el artículo al que nos estamos refiriendo hay una serie de elementos, ¿verdad? Considerar que el otro tiene derecho a ser como es, dejar que el otro vaya a su propio ritmo, eh, partir de donde se encuentra el otro, aceptarlo incondicionalmente, tener confianza en que tiene un potencial a desarrollar, etcétera. Yo creo que todas estas cosas eh, son como las raíces de la facilitación. Y tal vez hay unas cosas así como más anecdóticas que uno podría señalar. Cuando he tenido entrenamiento en facilitación, pues me encuentro mucho eso que tú estás diciendo. Dice, el facilitador bueno
es el que parece que no está haciendo nada. Yo lo diría de esta manera: el facilitador tiene que tener una enorme paciencia para no intentar ir a su ritmo, sino llevar el ritmo de la relación, que bastante el ritmo de la relación depende del otro, ¿verdad? El facilitador apresurado, ansioso, ese me parece que no tiene todas las características. Hay que ir al ritmo al que va el que aprende, el que se está formando, el que se está desarrollando. Y en eso, pues hay que tener paciencia. La otra cosa que refleja la paciencia es el número de espacios, ¿verdad? De espacios en silencio. Si uno hiciera una grabación entre facilitadores y resto del grupo, cuánto silencio haga el facilitador, me parece que es una medida de si es buen facilitador o no. Eso es muy interesante y justo estaba pensando que la esencia de la facilitación es la pregunta afectiva, una pregunta que lo que busca es crear confianza para que el otro exprese cosas que no sabemos, que quizás el otro tampoco sabía y que quizás no hubiera podido expresar si no hubiera recibido una pregunta afectiva. Y en el ejercicio de realizar preguntas, pues obviamente lo importante es la escucha activa que hace el facilitador de las respuestas, porque como decías, la facilitación es una actividad que fundamentalmente donde se ve más es en equipos, ¿verdad? En grupos de trabajo. Entonces hay múltiples personas haciendo uso de la palabra después de una pregunta que hizo el facilitador. Entonces, eso de los silencios es muy llamativo porque en efecto ese silencio lo que quiere decir es que el buen facilitador está aprovechando ese tiempo para escuchar activamente a otros. Recuerdo una vez que tuve la posibilidad de participar en una reunión donde un presidente de la República estaba reunido con algunos de sus ministros y un par de diputados y eh, estaban discutiendo un tema bastante complicado y urgente y nadie tenía la respuesta. Y entonces el presidente se puso a hacer preguntas y con las preguntas ordenó la conversación. Siento que con esto que dices, empezó a llevarle el ritmo a la relación que había en esa sala y las demás personas, conforme iban respondiendo, iban elaborando sobre las respuestas de los demás hasta que en un momento determinado el presidente dijo, entonces esa es la solución, ¿verdad? Y fue bastante evidente que la solución fue co-creada, primero que todo. Segundo, que la solución no la dio el jefe, ¿verdad? Y tercero, que lo que hizo el jefe, que fue provocar un proceso a través de un método para que la conversación condujera a la solución, fue valiosísimo. Y entonces, otra cosa que quería comentar sobre el artículo es cuando uno está pensando en desarrollar a otros, si lo más importante es el resultado del proceso. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante. Bueno, yo siento que el resultado es una función del proceso, pero en el proceso ninguno de los dos, ni el facilitador ni el facilitado, quedan igual, sino que nos vamos transformando, ¿verdad? Que es algo que ocurre en la comunicación efectiva, en la comunicación eficaz. Dice Carl Rogers que las dos partes se van modificando en el proceso, que es lo que ocurre, digamos, en una relación de pareja. La primera vez que ves a una chica y le pones la puntería y dices, esta niña, yo quiero acercarme a ella y tal y cual,
estás en una situación, en un estado distinto al de la primera vez que la invitas a tomar café, sales de ahí en un estado distinto, y la primera vez que comes con ella o que la llevas al teatro y tal, vamos modificándonos en función de la relación que vamos teniendo. La maestra que recibe a sus niños en marzo, cuando las clases empezaban en marzo, cuando recibe a sus niños, la relación que tienen no es la misma que tienen en noviembre cuando se van para la casa, ¿verdad? La comunicación es muy poderosa. Nosotros creo que pasamos por ella como muy por encima, creyendo que de lo que se trata es de intercambiar mensajes. No es intercambiar mensajes, es intercambiar unos paquetes, como diríamos ahora en tecnologías de información y comunicación, intercambiamos unos paquetes que en parte son mensaje y en parte son afecto, en parte son información, en parte son educación, en parte son datos y en parte son amor. Por eso la comunicación interpersonal es tan importante. Y compleja además, ¿verdad? Uno se pone a pensar que estamos acostumbrados a pensar que comunicación es solo la verbal, y hay mucha comunicación no verbal. Hay una comunicación que tiene que ver con la entonación que le damos a nuestras palabras. Hay una comunicación que tiene que ver con lo que significa en otros contextos culturales una determinada expresión. Sí. Otras, ¿cómo se llama? Figuras del lenguaje como el sarcasmo y la ironía, Sí, en un claro. país como el nuestro, donde la broma es una Sí, herramienta de sí. comunicación, ¿verdad? Que además, además de que a veces es insensible, también es muy poco asertiva. Entonces, Sí. para un extranjero es muy difícil entender si, digamos, el extranjero está, supongamos que está con una canasta de naranjas y viene una persona y le dice, ¡qué naranjillas! Y el extranjero podría no entender que eso Sí, lo que claro. quiere decir es, ¿puedo comerme una? Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces hay un montón de elementos no verbales de la comunicación que son un poco complicados, ¿verdad? Sí. Como que van a otro nivel de profundidad. Y respecto al tema del resultado versus el proceso, yo pensaba en la vida misma, ¿verdad? Que el objetivo de la vida no es llegar a un destino, sino es ir construyendo y disfrutando y apreciando la belleza del camino. Siento yo que la vida mejor vivida es la que se enfoca más en el proceso que en el resultado. De todas maneras, independientemente del cuándo, todos vamos a llegar exactamente al mismo lugar, ¿verdad? Eh, ¿Quién sabe? Más bien, creo que no todo, no, nadie va a llegar a ningún lugar, Ok, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Uh-huh. Yo siento que toda muerte es intempestiva, ¿verdad? Todo final del camino es intempestivo. No creo que haya alguien que pueda decir, bueno, ya llegué y entonces ya estoy esperando a que esto se termine cuando sea. Siempre la muerte nos sorprende en el camino, ¿verdad? Creo que a cualquier edad y hasta en cualquier estado de salud física, ¿verdad? Eso, pues, a lo que lleva es a que uno se pregunte con cierta frecuencia en el camino si va por donde querría ir, ¿verdad? Si tiene que caminar un poco más deprisa o disfrutar más el camino, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Y bueno, y lo mismo que hablábamos hace algunas semanas sobre la diferencia entre tener un plan y tener un rumbo. Ajá. Y a veces lo que conviene más, sobre todo en tiempos de mucha incertidumbre, es tener un rumbo y decir, bueno, creo que deberíamos de ir por acá, ¿verdad? Claro. Otra cosa que mencionas en el artículo es el tema de los desafíos o retos. Eh, somos una, somos una especie particularmente
atraída a los desafíos. Nos encanta el desafío. Yo no sé por qué será, tal vez será por vicio, que alguna gente se desengancha de la motivación que provoca un desafío. Y entonces ahí surge la mediocridad, y surge, no sé, la pereza crónica, ¿verdad? El desánimo. Pero por lo general, nosotros, desde que aprendemos a caminar, o tal vez desde antes, no sé, somos de desafíos. ¿Cómo puede ser que a una persona que se desplaza perfectamente bien de 4 patas se le ocurre ponerse en 2? Eso es arriesgado y además es salirse de su zona de confort y además se va a caer 80 veces antes de que pueda dar unos 2 o 3 pasitos y después se va a caer otras 80 veces más hasta que ya tenga estabilidad. Obviamente hay un condicionamiento genético, es instintivo, pero eso a mucha gente que logra desarrollar los hábitos correctos nos acompaña en adelante y es cuando nosotros vemos un desafío queremos entrarle, no queremos huirle. Sí. Sí, buena la pregunta que haces de por qué hay gente que se pasa al carril de no desafíos, ¿verdad? Me parece que debe haber unos como condicionamientos culturales, ¿verdad? Hay personas que piensan que ya en la adultez son lo que tenían que llegar a ser. Yo estoy convencido de que crecemos, nos desarrollamos a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Entonces, si uno cree que cuando ya tiene 50 años ya llegó, entonces desestima los desafíos. La otra razón debe ser el querer ganarlas todas, ¿verdad? Cuando enfrentas desafíos, a veces te salen bien, a veces te salen mal. Y entonces hay personas que tienen aversión total al riesgo. Si no quiero que nada me salga mal, entonces para que nada te salga mal, pues no intentes nada nuevo, ¿verdad? A mí en los últimos años me ha llegado mucho la idea de qué es el concepto de aventura, ¿verdad? Aventura es meterse en terrenos desconocidos. Claro, no te vas a meter en un volcán en erupción, ¿verdad? Porque sí, pero emprender un poquito fuera del camino para ver qué hay más allá es una fuente de desafíos y es el espíritu aventurero el que te hace tomar esos riesgos, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que mantener una actitud de aceptar determinados riesgos, ¿verdad? Ahí está la novedad. Si sigues el camino conocido, si quieres tener cero riesgo, pues entonces dejas de crecer. Ok, hay un último tema que no querría dejar por fuera y es el de la excelencia. Eh, yo no sé cómo definir la excelencia y me parece que la excelencia podría ser uno de esos elementos donde converge el proceso y el resultado, Ajá. ¿verdad? Porque uno puede obrar con excelencia u obrar para la excelencia. Y entonces me pregunto qué es la excelencia, si es una actitud, si es una aptitud, si es un método, si es un hábito, si es un comportamiento aprendido. ¿Qué es la excelencia? Porque primero que todo es un concepto positivo. Uno Sí. nunca dice excelencia y puede ser malinterpretado como algo negativo, Uh-huh. ¿verdad? Y entonces si uno dice, yo siempre aspiro a la excelencia, no quiere decir que uno sea un profesional excelente, pero quiere decir que siempre va a tener un esmero como para agregarle un último grado de calidad a todo y entonces, pues eso tal vez nos hace como que constantemente ir mejorando. Sí. ¿Cómo hacemos para transmitirle a otros ese sentido de excelencia que de nuevo no sé cómo se define ni cómo se transmite? Claro.
yo creo que es importante entender, y creo que lo decías, la excelencia no es un estado al cual llegamos. Más bien, la excelencia es una actitud de tratar de mejorar el estado en que estamos. O sea, se es excelente no porque se pueda decir todo lo que hago lo hago perfecto, sino que se es excelente porque se hace permanentemente un examen y un esfuerzo para estar mejorando, ¿verdad? Entonces es más bien un concepto dinámico, no un concepto estático, ¿verdad? Ok, Y por decirlo así, la excelencia no es una estación del tren, ya llegué, sino que la excelencia es el tren en marcha, a veces a más velocidad, a veces a menos velocidad. perfecto, excelente. Muchas gracias. Bien, no sé si te quedó algo ahí en el tintero, y si no, creo que ha sido una conversación muy rica, Muy un bien, tema sí, muy sí. potable. Ok, me he divertido mucho en este intercambio. Ujú. Bueno, yo, como ves, aquí he estado tomando notas. Ah, qué bueno. Ujú. Por pereza, en realidad, porque podría volver a escuchar el video y entonces tomo las notas después para no tomarlas en vivo, Eso pero es. aquí voy tomando Bueno, notas. muy Muchas bien. gracias. Bueno, nos Que vemos estés bien. entonces. Ok. Ok, chao.